El fútbol es el deporte más importante del mundo, generando emociones diversas en todos los rincones del planeta. Con su popularidad consolidada gracias a fenómenos como la globalización, este deporte se ha convertido en un elemento unificador capaz de mover inmensos grupos de personas. Y a pesar de que en Europa tuvo su nacimiento, Sudamérica es conocida por acérrimas rivalidades entre los equipos de fútbol, una profunda competitividad, una vasta historia y grandes jugadores. Aquí el fútbol se vive de una manera diferente. No se encuentran las mejores canchas ni los mejores estadios, pero definitivamente las hinchadas, los denominados trapos, la percusión y los equipos míticos son condimentos únicos de este lugar del mundo. Por este motivo, los torneos internacionales son la aspiración de muchas y muchos hinchas de Sudamérica que apoyan su equipo desde Punta Gallinas hasta el Canal de Vigo. La Copa Libertadores es el torneo internacional sudamericano más prestigioso al que acceden los mejores equipos de cada país participante. En medio del fervor que generan los equipos y la tendencia a despolitizar el deporte, solemos pasar por alto los elementos geopolíticos que determinan nuestra visión de nuestros países vecinos y sus regiones, así como tampoco tenemos en cuenta que esto puede definir el éxito de los equipos en este torneo. Pero antes de someter a análisis todos estos temas, necesitamos explicar cómo funciona la Copa. Bueno, para explicarles un poco mejor, yo les voy a explicar qué es la Conmebol. La Conmebol es la Confederación Sudamericana de Fútbol y es el organismo que organiza y regula el fútbol en Sudamérica. Y fue fundada en 1916 y tiene su sede en Luque, Paraguay. Es la confederación más antigua del mundo dedicada al fútbol y está afiliada a la FIFA. ¿Qué países conforman la Conmebol? Hay 10 países que principalmente está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cada uno tiene su Federación Nacional de Fútbol. ¿Quién organiza estos torneos? Pues en Copa América, este es uno de los torneos más importantes de selecciones en Sudamérica. Se juega cada 4 años y a veces menos, con invitados de otros continentes. También está el de eliminatorias por Sudamericana para el Mundial. Todos contra todos, ida y vuelta. Clasifican directamente varios al Mundial y uno puede ir a repechaje. Torneos juveniles. Está el de sub-20, sub-17 y sub-15, tanto masculinos como femeninos. El más importante es el de Copa Libertadores, que se fundó desde 1960 y es el torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica. Participan los mejores equipos de cada país. Copa Sudamericana, esta se fundó desde 2002, es el segundo torneo más importante, similar a la Eurocopa de League. Está la Recopa Sudamericana, que es el partido entre el campeón de la Libertadores y el de la Sudamericana. Y está también el de Copa por Libertadores Femenina, que equivalentemente es el mismo torneo de clubes. ¿Cómo funciona el fútbol sudamericano? A niveles de clubes, cada país tiene su liga local, organizada por federación. Los mejores equipos se clasifican a la Libertadores o Sudamericana, según su desempeño. A nivel de selecciones, las selecciones compiten en los torneos ya mencionados, Copa América, eliminatorias, etc. La Conmebol coordina todo lo que involucra torneos internacionales y cada federación nacional se encarga de su liga y sus propios torneos. Los equipos con más Copas Libertadores ganadas en primer lugar está el Club Atlético Independiente de Argentina, que pues tiene 7 títulos y es el máximo ganador en la historia de la Libertadores, ya que ganó 4 veces seguidas en los 70s. En segundo lugar está Boca Juniors de Argentina, que tiene 6 títulos y es el dominado como uno de los dominados que en los 2000 con figuras como Riquelme y Carlos Bianchi. En tercer lugar está Peñarol de Uruguay, que tiene 5 títulos y ganó la primera edición de la Libertadores en 1960 junto con Nacional, en el gigante del fútbol uruguayo. En cuarto lugar está River Plate de Argentina con 4 títulos y su título más icónico fue en 2018 al vencer a Boca Juniors en la final en Madrid. Y por último está Estudiantes de La Plata de Argentina con 4 títulos y fue el primer equipo no grande de Argentina en ganarle. Se hizo fuerte en los 60 y volvió Verón en 2009. La idea que queremos plasmar explicando el sistema de fútbol regional es bastante simple. Sudamérica es una de las cunas del fútbol mundial y contamos con una tradición muy amplia en temas de fútbol.
Esto ha hecho que percibamos a los elementos políticos y geográficos que se transmiten a través del fútbol de una manera diferente, porque vienen filtrados justamente por la práctica de este deporte. En ese sentido, para hablar de la dimensión cultural del fútbol, tenemos que hablar sobre todo del poder político. Y es que no hay duda que todo está sometido, digamos, a los intereses y a la constitución de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que evidentemente ha hecho esfuerzos por mantener una hegemonía en este tema. Entonces pues se pueden analizar por lo menos unas 3 dimensiones políticas relacionadas con esta dimensión cultural. Primero está el ámbito ideológico, que funciona como una manera de crear algunos imaginarios sociales de representación y pertinencia social. Y es que la ideología hace referencia más que a un equipo de fútbol, a una selección nacional o a un estado de cosas o costumbres que nos hacen sentir más identificados con determinado cuadro deportivo. Posteriormente se encuentra la militancia, porque como si se tratase de un partido o grupo político, el fútbol pues crea discursos de afinidad a un club, dado que es el portador de un universo de símbolos semióticos únicos que no se repiten en ningún otro contexto o en ningún otro equipo de fútbol. Entonces se genera una filosofía de fidelidad y creencia similar a la militancia, y pues la hinchada, que es la barra del equipo de fútbol, actuaría como un actor político que se manifiesta y representa los valores previamente explicados. Y por último se encuentra la propaganda. Todo lo que convierte al fútbol en un espacio de marketing y un espacio comercializable y capitalizable es parte de la propaganda y es parte de los beneficios que se perciben por la divulgación de esta. Dado que también a través del fútbol aprendemos de la cultura de una manera más amplia, de la geopolítica, de las relaciones internacionales, también la política, incluso el sentido de la vida o la religión que impere en determinados lugares. Eric Hobsbawm manifiesta que las tradiciones constituyen uno de los elementos más importantes para mantener la estabilidad de los pueblos sin Estado. Por esta razón, el fútbol puede ligarse a esta lógica en tanto es una herramienta que facilita el control social y que dictamina una serie de comportamientos preestablecidos. Los orígenes de este deporte se remontan a finales del siglo XIX, resaltando un momento donde la sociedad inglesa se fortaleció considerablemente. Ello hizo que el capital británico se desplegara por todo el mundo, y Sudamérica no fue la excepción, puesto que países como Argentina, Brasil y Uruguay encontraron en Inglaterra un socio comercial adecuado para financiar sus procesos de industrialización. Nacía entonces un nuevo imperio británico, que esta vez era informal porque se expandió a partir de las relaciones comerciales y los flujos migratorios, y con él también nació el fútbol como un elemento diferenciador de clase, porque el rugby y el cricket estaban reservados para la ciudadanía inglesa. Los primeros precedentes del fútbol en Sudamérica se enmarcan en este contexto. En Uruguay surgía el Club Atlético Peñarol, fundado por trabajadores ingleses de las líneas ferroviarias. En Argentina surgieron Boca Juniors y River Plate, fundados por inmigrantes italianos. En Brasil aparecía Gremio de Porto Alegre, impulsado por inmigrantes alemanes e ingleses. Y en Chile se destacaba Santiago Wanderers, que también fue creado por inmigrantes ingleses. En este contexto puede decirse que la formación de clubes de fútbol fue más plausible en los lugares con altos flujos migratorios durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Además, los barrios en los que se crearon todos estos clubes de fútbol pertenecen a ciudades costeras: Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso y Porto Alegre. Existe otra condición geográfica importante. Estos países no tenían una geografía profundamente accidentada y las ciudades en las que se construyeron tenían un alto grado de urbanización. Relacionado con lo anterior, la segunda fase de incursión del fútbol en Sudamérica se da entre las décadas de 1920 y 1950. En este punto, en el cono sur aparecen clubes que desafiaban la influencia inglesa en el deporte, cuestionando la conservación de prácticas discriminatorias y coloniales. Es así como se construyeron los rivales clásicos para algunos de los equipos anteriormente mencionados. Nacional Club de Fútbol de Montevideo pretendía dar un espacio únicamente a los criollos uruguayos de la época. Internacional de Porto Alegre ofrecía una alternativa democrática a la composición de su rival acérrimo, el Gremio de Porto Alegre. Y en Buenos Aires se constituyeron clubes periféricos como Independiente de Avellaneda, Racing Club de Avellaneda o Estudiantes de La Plata. De este modo, el fútbol dejó de ser un deporte aficionado y empezó un proceso de profesionalización. Pero el desarrollo no fue igual en toda Sudamérica, porque hacia el norte países como Colombia empezaron a crear las primeras ligas departamentales sobre la década de 1930 y el primer torneo profesional de fútbol fue en 1948.
Además, dado que Colombia quedó de espaldas al proceso de inmigración europea, tampoco pudieron construirse asociaciones deportivas que tuvieran principios iguales o similares a los equipos de fútbol del Cono Sur, los cuales contemplaban mecanismos de membresía para afiliados y el uso de las instalaciones deportivas para los socios. Además, la difícil geografía que presentaba el país ralentizó mucho el proceso del desarrollo del fútbol, incluso en la época profesional, donde no era tan extraño observar equipos que no participarían en los próximos torneos por los altos costos que representaba el desplazamiento hacia las regiones del país. Así pues, se construyeron diferentes prácticas y costumbres del fútbol de acuerdo a las regiones donde se instauró. El apego hacia el fútbol es mucho más notable en los países del sur, donde la inmigración fue indispensable para lograr un desarrollo mucho más veloz. No resulta extraño que durante los años 60 y 70 las primeras ediciones de la Copa Libertadores fueran ampliamente dominadas por algunos equipos previamente mencionados, siendo Peñarol el primer campeón y repitiendo la hazaña 4 veces más, o Nacional de Montevideo, su máximo rival, tricampeón. Independiente de Avellaneda, el equipo con más certámenes obtenidos, logró la gesta de ganar 4 competiciones seguidas, mientras que Estudiantes de La Plata alcanzó 3 títulos seguidos. Y en el medio se encontraba el Santos Fútbol Club de San Pablo, representado por Pelé, y es tricampeón del torneo. Con la exposición de estas ideas, es necesario mencionar que actualmente los clubes que más ganancias reciben a nivel internacional pertenecen a países como Argentina o Brasil. Existe una diferencia abismal del valor de sus ligas y el resto del continente. Brasil tiene una liga apreciada en más de 1.800 millones de euros y Argentina ronda los 1.000 millones de euros, según el portal deportivo Transfermarkt. La liga colombiana, en cambio, es la tercera más cara en la región, pero ronda los 230 millones de euros. Y es que el análisis del éxito comercial y deportivo no suele tener en cuenta las ventajas obtenidas en los estados más incipientes del fútbol sudamericano. Tampoco se logran discusiones en torno al diseño o inversión que se realiza para el deporte en un determinado país. Y en cambio, se promueve una cultura que apela únicamente al sentido tradicional del fútbol en la región, el aguante, el estar en las buenas y las malas o la pasión efervescente que hay en cada partido de Copa Libertadores. Detrás de ello se encuentran clubes de fútbol cooptados por conglomerados empresariales que capitalizan cada elemento asociado a este deporte, privilegiando los ingresos por derechos televisivos, los patrocinios de las casas de apuestas e incluso dineros ilícitos. Y es que dentro de Sudamérica se ha construido una élite dirigente de la Conmebol que parece usar la Copa Libertadores como un elemento distractor y también persuasivo, ofreciendo mayores premios monetarios e inversión inmediata a cambio de favores e intereses relacionados con los mundiales de fútbol y la corrupción sistemática. Aunque parezcan dos temas diferentes, el Mundial del año 2030 se realizará en 6 países distribuidos en 3 continentes, con la participación de Paraguay, Argentina y Uruguay representando a Sudamérica. Esto abre el camino para la delegación de Arabia Saudita para el torneo de 2034, siendo la Copa Libertadores un posible caso de lavado de imagen deportiva, puesto que recibe financiamiento por parte de estos países, de estos califatos, y lo hace a través de dineros percibidos por derechos televisivos o donaciones. Se abordó el fútbol como fenómeno social y político en Sudamérica, destacando a la Copa Libertadores como el lugar en el que no solo confluyen 2 equipos de fútbol diferentes, sino también grados y modelos diferentes del desarrollo del deporte. Destacamos que la popularidad de este deporte fue impulsada primordialmente por la inmigración italiana, inglesa y alemana, recibida en el Cono Sur, determinando altos grados de competitividad posterior en la Copa Libertadores, torneo al que acceden mejores equipos de fútbol de cada país. De esta manera se resalta que el fútbol tiene dimensiones ideológicas, propagandísticas y simbólicas que dotan de sentido a todo el espectáculo. Sobre esto vale la pena destacar que en Sudamérica, uno de los lugares más propicios para promover el análisis geopolítico del fútbol, entendiendo su tradición fundamentada en el comercio marítimo y la constitución de ciudades desarrolladas en zonas costeras, acompañadas de una grandísima ola migratoria que determinó por sentarse las bases del fútbol como deporte de práctica popular y de clase. Finalmente queda por hacer hincapié en la idea que a través del fútbol en Sudamérica se han promovido intereses políticos y burocráticos que afectan tanto a la calidad del juego como al potencial que tiene este deporte para realizar cambios sociales. Este último punto nos parece crítico, puesto que se despersonaliza totalmente la práctica del deporte y puede seguirse manteniendo como un ordenador social sometido a un ordenador social rígido, autodestructivo para quienes ven el fútbol una oportunidad para expresar o salir adelante.